Es día 64 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Ayer el capítulo 22 del libro de Números nos introdujo a Balaam, un malvado brujo que quería burlarse de Dios y obtener ganancias para maldecir al pueblo de Dios. En el último versículo lo dejamos junto con un ansioso Balac, rey de Moab, que lo había contratado para que maldijera a Israel. En el banquete de hoy, en los capítulos 23, 24 y 25, vemos cómo esta historia continúa desarrollándose, pero a favor de Israel para el espanto de sus enemigos, Balac y Balaam. Desmenucemos juntos Números capítulo 23. Balac le había dado la bienvenida a Balaam y lo llevó a un lugar alto desde donde pudiera ver la inmensidad del campamento israelita, esperando, al ver esto, Balaam se convenciera de que los israelitas eran una amenaza seria y los maldijera. Versículos del 1 al 3. Aunque Dios había hablado a Balaam, Balaam todavía hizo que el rey Balac construyera 7 altares y ofreciera sacrificios de animales para los diversos dioses cananeos. Con este procedimiento, Balaam estaba siguiendo las usuales costumbres del paganismo. Verso 3. Balaam le dice al rey Balac que se quede junto a sus altares y que él va a buscar alguna manifestación de Jehová. Estos dos creían que a través de rituales y ofrendas el poder divino podía ser manipulado o que podrían conocer la mente de Dios. Balaam se dirige a un lugar despejado, donde generalmente los agoreros paganos solían buscar pistas en el cielo, en la naturaleza o en los fenómenos naturales. Cualquier cosa como un eclipse de sol o una tormenta habría sido el presagio de desastre sobre los hebreos. Para los israelitas, este tipo de augurios estaba prohibido. Versículos 4 al 6. Dios se reúne con Balaam, y esto es curioso, que él responde a Balaam después de haber seguido este procedimiento. Esto debe ser por una inusual y extraordinaria intención de Dios. Balaam se jacta de sus 7 altares como si estuviera agradando a Dios y arrogantemente espera su bien. Esperaba poder ganarse aún su salario de hechicero también. Dios pasa por alto este culto corrupto y continúa a lo que ya ha determinado. Y envía a Balaam como su proclamador y testigo de su bien y gracia sobre su pueblo amado, delante de Balac y todos los príncipes de Moab. Versículos del 7 al 10. Entonces, demostrando su soberanía, Dios usa a este adorador de ídolos para dar una profecía y bendecir a su pueblo. Balaam declara que Israel es un pueblo bendecido por Dios, numeroso e incomparable. Por medio de Balaam, Dios ratifica su promesa de bendecir a Israel, haciéndolo tan numeroso como el polvo de la tierra. ¿Recuerdas que esto Dios lo prometió previamente a Abraham? Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, o las estrellas del cielo. Eso lo leímos en Génesis 13:16 y Génesis 15:5. También prometió que todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de la descendencia de Abraham. Eso lo leemos en Génesis 22:18. Y, a través de Jesús, Dios cumple estas promesas. Versículos del 11 al 12. Balac se enojó, pero Balaam le dijo que no tenía libertad para maldecir a un pueblo que Dios quería bendecir. Le preguntó a Balac, ¿no debo tener cuidado de decir lo que el Señor pone en mi boca? Versículos del 13 al 15. Balac invitó a Balaam a viajar con él a otro lugar, desde donde se podía ver el campamento israelita, y a maldecir al pueblo desde allí. Fueron al campo de Sofim, construyeron otra vez 7 altares y sacrificaron un toro y un carnero en cada uno. Versículos del 16 al 17. Cuando todo se realizó, Balaam fue a reunirse con el Señor, y Dios puso un segundo mensaje en su boca. Versículos 18 al 24. En el segundo discurso, Dios reprende a Balaam y le declara su naturaleza y carácter inmutable. Escúchenme, le dice Dios a Balaam y Balac. Dios no es como los hombres volubles que cambian de opinión. Él tiene la intención de bendecir a Israel y Balaam ni Balac podrían revocar la bendición. Hay algunos pasajes en los que uno podría inferir que Dios cambió de opinión en una situación, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión. Los propósitos de Dios permanecen firmes y seguros.
Balaam afirma que Israel será victorioso sobre sus enemigos. Es como una leona que no descansará hasta devorar a su presa. Verso 25. Otra vez Balaam y Balac no podían detener las bendiciones de Dios sobre los hijos de Jacob. Y Balac le dijo a Balaam: mira, si no puedes maldecirlos, no los bendigas. Versículo 26. Balaam le dijo que no tenía otra opción, que tenía que decir las palabras de Dios. Esta fue la condición que Dios le puso a Balaam para dejarlo ir a Balac. Versículos del 27 al 30. Balac invitó a Balaam a otro lugar para intentar maldecir a Israel por tercera vez. Llevó a Balaam a la cima de Peor con vista al desierto. Construyeron, otra vez, 7 altares y sacrificaron un toro y un carnero en cada altar. Desmenucemos juntos Números capítulo 24. Continúa el desafío de Balac y Balaam de maldecir a Israel, el pueblo elegido de Dios. Versos del 1 al 3. Cada vez que Balaam ha intentado maldecir, Dios ha intervenido y en su lugar ha puesto bendiciones en su boca. Balaam aprendió de las 2 experiencias anteriores que los acompañamientos supersticiosos de su adoración eran inútiles y ahora simplemente mira hacia el campamento de Israel en preparación para la siguiente profecía. Versículos del 4 al 13. Entonces el Espíritu de Dios descendió sobre Balaam y comenzó su tercer discurso, una tercera bendición consecutiva para los israelitas. Dijo que el reino de Israel sería exaltado porque Dios estaba de su lado. Derrotarían a sus enemigos y el Señor bendeciría a quienes los bendijeran. Balac estaba muy enojado y le dijo a Balaam que no lo recompensaría como le había prometido. Una vez más, Balaam le recordó al rey que solo se le permitía decir las palabras que Dios pusiera en su boca y anuncia libre de cargo el futuro de Moab y otras naciones. Versículos del 15 al 19, profetiza que de Israel saldrá un gobernante que destruirá a Moab y Edom. Saldrá Estrella de Jacob. Versículo 17. ¿Te suena familiar? Esto no es otro que nuestro amado Mesías Jesús. Sí, fue profetizado por un pagano idólatra miles de años antes de su primera y segunda venida, mientras Israel acampaba en el desierto. Versículos del 20 al 25. Predice la ruina de Amalek, los ceneos y otras naciones antes de Balaam irse. Desmenucemos juntos Números capítulo 25, versos del 1 al 9. Mientras Dios impidió que Balac y Balaam eligieran a Israel, los israelitas comenzaron a fraternizar con las mujeres de Moab. Estas los incitaron a unirse a la adoración del dios falso conocido como Baal. La palabra unirse aquí se traduce como ligarse. Dios estaba extremadamente enojado con los israelitas y le dijo a Moisés que matará a todos los jefes de Israel que habían participado en la idolatría y que colgara sus cuerpos en el campamento. Además, Dios envió una plaga mortal para castigar al pueblo. Mientras se cumplían las órdenes de Dios y el pueblo lloraba en el tabernáculo, un hombre israelita trajo una mujer madianita idólatra al campamento a la vista de todo el pueblo. Esta no es más que la naturaleza absolutamente descarada del pecado cometido en la presencia de Jehová. Finees, el hijo del sumo sacerdote Eleazar, se enfureció por la falta de respeto del hombre hacia Dios. Tomó una lanza, fue a la tienda del hombre y mató tanto al hombre como a la mujer, atravesándoles en el estómago. Dios retiró la plaga, pero no antes de que matara a 24,000 israelitas. Versículos del 10 al 13. Dios habló con Moisés y le dijo que el celo de Finees había apaciguado su ira y salvado muchas vidas. Por su celo, Dios recompensa a Finees y le da un pacto de Shalom y a sus descendientes un pacto de sacerdocio eterno, en hebreo, Olam. Por cierto, tengo una pasión por el significado de las palabras, por eso sé que eterno en hebreo es Olam. Versículos 14 al 15. Se menciona que los muertos eran un príncipe israelita y una princesa madianita. Versículos 16 al 18. Dios le dijo a Moisés que hiciera la guerra contra los madianitas. Moisés debía destruir esta nación porque habían llevado intencionalmente al pueblo de Dios a la idolatría. Amado oyente, hasta aquí el resumen de Números 23, 24 y 25.
De los actos y acciones de Dios mostrados en los capítulos de hoy destacamos: Dios refleja su fidelidad a su pacto con su pueblo. Hombres malvados no pueden trastornar los planes de Dios. A pesar de sus defectos y rebeliones, Dios permaneció firme en su amor por su pueblo. Él es constante, firme, verdadero, su palabra es confiable. Me asombró tanto el verso 21 del capítulo 24. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Asombroso, Dios en su gracia decidió no ver el pecado de los hebreos, pero en realidad está apuntando proféticamente a la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y sí, todas las bendiciones que Dios pronunció a través de Balaam señalan al Mesías, revelando su gran misericordia y perdón. Vemos también su acción disciplinaria ante la naturaleza descarada del pecado. Y vemos su voluntad en recompensar la fidelidad de un hombre que intervino a favor de su pueblo en el nombre de Jehová. ¿Cómo respondes tú a todo esto? Escríbenos tus pensamientos en los comentarios abajo. Amaremos leer lo que tú piensas en la manera en la que podemos responder a los actos de Dios revelados en los capítulos de hoy. Encontrémonos, si Dios lo permite, mañana para continuar desenrollando la travesía de Israel y descubriendo los asombrosos actos de Dios, para que nuestra admiración y devoción por Él siga creciendo. Así que ven al resumen de números 26 y 27. Pero te aconsejamos que antes de conectarnos leas por ti mismo estos capítulos. Y siempre recuerda orar antes, durante y después de leer. Queremos decirte que la fuente de apoyo de nuestro resumen de hoy fueron Sé como Cristo, Escrituras Inspiradas y Luz de las Escrituras. Nos despedimos recordándote dos cosas asombrosas: que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.